Nueva semana, nuevo Fuera de Juego. Aquí estamos los de Fuera de Juego en ESPN Deportes, como siempre. Y antes de empezar, las presentaciones. Tenemos a Alexis Martín Tamayo por ahí, tenemos a Eduardo Vizcayar, tenemos a Barak Feber y vemos que es la noticia del mes, que algo que creo que es importante reseñar y destacar en la introducción, que Alexis, has vuelto, Mr. Chip, has vuelto a tu casa. ¿Dónde estabas? ¿Ya estás en casa o es un croma? No, estoy en casa, pero es eventual. Buenas tardes a todos. Mañana me voy otra vez. Hay que lavar la ropa, hay que hacer algunas cositas, pero hay que seguir celebrando. Esto no se consigue todos los años. Eduardo, yo no sé si tu celebración de Argentina en Qatar 2022 fue igual, mejor o peor que la de Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la verdad que no sé si tanto, porque venían las Navidades, se juntaba todo, pero bueno, entiendo el espíritu festivo perfectamente. Barak, tú como yo no eres de celebraciones, ¿no? Te metiste en un callejón y encontraste la salida así. Soy yo el que no celebra, no circunstancias. Bien. Bueno, hoy vamos a celebrar que vamos a hablar de fútbol, vamos a analizar muchísimos temas, vamos a hablar de Julián Álvarez, vamos a hablar también de su posible pase al FC Barcelona, vamos a hablar de Xabi Alonso en la Premier League con todo lo que está conllevando la dirección deportiva del Chelsea, que tiene una cantidad de gente, tiene más gente ahora mismo el Chelsea que cualquier fila yendo en avión a cualquier destino turístico. Es increíble el overbooking que tiene Xabi Alonso y a ver cómo se las va a apañar. Pero antes vamos a empezar con el Real Madrid, porque José Mourinho y su nuevo equipo, el equipo blanco, ya ha comenzado la pretemporada, ya han jugado contra la Fiorentina y empiezo contigo, Mr. Chip. Ha dado, bueno, obviamente la diferencia de calidad pues deja la victoria para el Real Madrid, pero ya empieza a dejar ciertas cosas, ciertos detalles José Mourinho con el Real Madrid en este nuevo proyecto, que no sé qué te viene a la cabeza cuando hablamos de esa alegría de Mourinho, de que está muy contento con estos primeros test de pretemporada. Bueno, yo creo que en los partidos de pretemporada, lo digo todos los años, así que no voy a cambiar de opinión, no influyen mucho, y menos uno como este, en el que el Real Madrid tenía un montón de chavales del filial, y es un partido, bueno, el primer tiempo, con ese 2-0, el Real Madrid deja una buena imagen, no tanto la de la Fiorentina, y luego pues parece que en esa segunda mitad, con esa remontada, pues bueno, alguien puede pensar en algunos fantasmas y tal, pero yo es que no le doy mucha importancia a estos partidos de preparación, y menos cuando hay tantos cambios, porque hemos visto ya en multitud de ocasiones que son resultados, a veces se dan resultados increíbles, ¿no? Como aquella vez que el Atlético de Madrid le metió, no sé, fueron 7-8 al Real Madrid en un amistoso también que se jugó en Estados Unidos, donde Joao Félix se salió, y que es la única vez que Joao Félix, por ejemplo, le ha marcado un gol al Real Madrid en un partido, ¿no? O sea que realmente son encuentros a los que hay que prestarle poca atención. Sí que me llama la atención lo serio que estuvo Mourinho al final del partido, pero bueno, creo que responde a eso, ¿no? Que él veía ya la victoria, volver a arrancar con su Real Madrid con un triunfo que de repente se le acaba yendo, pero no le daría mucha más trascendencia al resultado. Aún así, Eduardo, cuando estás en un partido de pretemporada complicado, porque al final la Fiorentina no es cualquier equipo, un clásico de Europa y uno de los equipos más fuertes de Italia, cuando al final consigues empate, entiendo que de donde viene el Real Madrid de la temporada pasada y de la anterior, con tantos fallos en defensa, con esa irregularidad que han tenido los zagueros del equipo blanco, es algo que Mourinho le gustaría apretar desde el inicio para que la gente suba la guardia viendo lo que hemos visto la temporada pasada, ¿no? Claro, pero creo que tiene mucha razón Alexis. O sea, habiendo tanta gente que después no va a conformar ese equipo titular, lo único que podemos ver son sensaciones de algunos jugadores que ahora están y que van a ser titulares y que van a tener muchos minutos o que van a brindar algún tipo de, no sé, de descanso a los habituales titulares cada vez que el equipo tenga que rotar o necesite por alguna baja que fuera. Pero me parece que primero, la plantilla no está cerrada, habiendo tanta gente para insertar dentro de lo que sería el cambio del funcionamiento del equipo a lo que va a ser, lo que era con Xabi Alonso, lo que fue con Arbeloa y lo que será ahora con Mourinho, me parece que estamos
a una distancia bastante amplia. Entonces lo que podemos ver es más que nada aquellos futbolistas que están en ese limbo de no saber si se van a ir o si se van a quedar. Caso Camavinga, que no juega bien el partido frente a la Fiorentina. Caso Mastantuono, que ya está casi negociado al fútbol italiano. Entonces, los que se han ido ya, bueno, Gonzalo García, Palacios y demás, conforman todo este escenario, todo este panorama, mientras el resto de la gente empieza a reintegrarse y ya la semana que viene el Madrid va a contar con todos los futbolistas, al menos que estaban en el plantel y que van a arrancar la próxima temporada, más allá de lo que todavía falta por fichar. Ha hablado Mourinho después del partido contra la Fiorentina y de ese empate, que por cierto hablabas ahora mismo, Eduardo, de la opción de Mastantuono que está cerca de salir precisamente a la Fiorentina, y decía el portugués: me ha gustado todo, he llegado al vestuario y he visto en el teléfono un Madrid de 2 caras, pero ha sido un Madrid de 3, fresco, cansado y súper cansado. Como decían los chicos antes del partido, el Madrid es el Madrid, aunque sea un amistoso hay que buscar la evolución, pero también la dignidad. Estoy contento, pero me gustaría tener 3 semanas de trabajo con toda la gente. Algo normal, lo que está pidiendo aquí Mourinho, que es algo que también es imposible, porque viendo cómo están los calendarios, la verdad que no hay hueco para tener 3 semanas tranquilas con absolutamente toda la gente, y más teniendo en cuenta la operación salida y la operación también entrada por parte del Real Madrid. Pero, Barak, teniendo en cuenta no tanto este partido, pero sí la deriva de los últimos meses, ¿qué es lo que necesita el Madrid para volver a ser el Madrid que mucha gente espera en España y en Europa? ¿Por dónde empezamos? Son 2 años sin ganar nada, ¿no? Y son 2 años que han estado marcados por malas decisiones a nivel gerencial, por darle gobierno a un equipo, a un vestidor que no supo autogobernarse, que no dejó trabajar un técnico que ilusionaba mucho, como Xabi Alonso, que ni con Ancelotti, ni con Arbeloa, ni con Xabi Alonso, las dos figuras de este equipo pudieron jugar bien al mismo tiempo durante 2 o 3 partidos seguidos, y que viene arrastrando lo que arrastra este equipo desde tiempos incluso gloriosos, ¿no? Gloriosos en cuanto a que abrieron sus vitrinas y ganaron Champions League con Ancelotti, con Zidane, pero con esa autocomplacencia, esa manera de hay partidos en los que sí, partidos en los que no, partidos en los que el equipo no reacciona hasta que está contra las cuerdas, y en general, o sea, por decirte algo que debería mejorar este Real Madrid, por empezar con una cosa, es eso, ¿no? El compromiso partido a partido. Ahora hablamos de pretemporada, ¿no? Y imagínate cuando empiece la temporada, cuando estén esos partidos nuevos de Champions League, en este formato en el que se juegan ya 8 partidos y en el que el Real Madrid no ha logrado acabar entre los 8 primeros y por ende evitar esa primera ronda de encuentros que les gasta más. Todos esos males que viene a arrastrar el Real Madrid y que tienen que ver con la poca dignidad competitiva en el día a día, no escogiendo ciertos partidos donde estás contra las cuerdas ante el Bayern Múnich en el partido de vuelta y resulta que justo ahí haces tu mejor partido. Esa disciplina, ese compromiso en el día a día que se supone en un mundo ideal es lo que va a traer Mourinho, es lo que está por verse. Sobre Mourinho ha hablado, por cierto, Jorge Valdano, que ha dicho que no acaba de entender la vuelta de José Mourinho al Real Madrid, y es una de las voces más autorizadas en el entorno del equipo blanco en España. Tú lo conoces bien, además, Mr. Chip. ¿Estás de acuerdo que Mourinho puede ser puerta grande o enfermería? Es decir, que le salga muy bien al Real Madrid o que pueda correr el riesgo de que sea continuista lo que ocurrió con Xabi Alonso, con Arbeloa, con el último año de Ancelotti, y que pueda ser un punto de inflexión muy negativo para el presente del equipo blanco? Bueno, yo creo que entre Mourinho y Valdano obviamente hay una brecha importante. La salida de Valdano del Real Madrid tiene mucho que ver con la llegada de Mourinho. Convivieron pocos meses hasta que Valdano pues no aguantó más, o Mourinho no aguantó más a Valdano, y los dos no podían estar en el mismo corral y al final pues salió Valdano fuera, y creo que Valdano en ese sentido es bastante coherente. Nunca le gustó Mourinho como entrenador, y creo que se sigue manteniendo en esa dinámica. Yo creo que Mourinho tiene una situación es complicada, porque el Real Madrid después de Ancelotti ha entrado en esa dinámica que llegó a tener también en los últimos años de Florentino, en su primera etapa, bueno, pues con
cambios de entrenador bastante habituales, cosa que, por ejemplo, pues con Ancelotti no había sucedido, ¿no? A pesar de que en una temporada el equipo solamente ganó una Copa del Rey, y eso habitualmente no servía a un técnico del Real Madrid para mantener el puesto. Sin embargo, lo que había logrado en la temporada anterior, que es el doblete Liga Champions, le mantiene en el cargo. Pero yo creo que ya el año pasado vimos que este Florentino Pérez es más impaciente y es menos condescendiente con los técnicos y pasa menos. A Xabi Alonso le dio muy poquito tiempo, y con Arbeloa, pues es verdad que los resultados tampoco fueron gran cosa, pero tampoco le duró mucho. Entonces Mourinho está ahora mismo en un Real Madrid en el que los entrenadores de nuevo vuelven a durar poquito, al menos los dos últimos que ha habido, y eso hace que el nivel de exigencia que tenga sea alto. También es cierto que Mourinho creo que llega en una situación similar a la que llegó Ancelotti en su momento. Yo creo que Ancelotti, estando en el Everton, él pensaba que su carrera a nivel de clubes estaba más que amortizada y que estaba en sus últimos meses, y mira, luego le llegó esa oportunidad, y creo que en el caso de Mourinho era un poco lo mismo. Mourinho ya venía en una etapa decadente en cuanto al nivel de los equipos a los que estaba entrenando, y hombre, de repente te llama el Real Madrid, pues dices que sí, y te da igual que te estés arriesgando, y te da igual que las cosas a lo mejor no te funcionen en los 3 o 4 primeros meses y te puedan echar, ¿no? También es cierto que la relación entre Mourinho y Florentino Pérez es muy especial. Yo creo que es el único entrenador con el que ha congeniado de verdad, de todos los que ha tenido, que han sido muchos, y eso a lo mejor hace también que, al ser esa relación más fluida de lo habitual, pues a lo mejor se le pueda aguantar un poco más. Pero bueno, vamos a ver, aquí como siempre, y sobre todo en un equipo como el Real Madrid, lo que van a primar son los resultados, y ya vimos que ante unos malos resultados no aguanta ni un técnico, como es el caso de Xabi Alonso, que había despertado tantísima ilusión en el equipo. Luego hablaremos de Xabi Alonso, que ha comentado ciertas cositas también en referencia al Real Madrid, a su paso por el Bernabéu. Antes, hablando de pasos por el Bernabéu, todavía no se sabe, y es una cosa que seguramente la próxima semana, porque estamos trabajando en ello, vamos a 100% saber, pero no se sabe si Vinicius va a formar parte de esta plantilla. Ha vuelto a los entrenamientos el brasileño, y por el trabajo que íbamos haciendo durante estos últimos meses, Rodra, sobre todo Gustavo Hoffmann y un servidor, hemos tenido nuevas noticias de que ha habido una mejora en la renovación, en la oferta de renovación del Real Madrid a Vinicius, pero Vinicius sigue pidiendo 30 millones de euros al año, y está muy lejos el Real Madrid de complacer al astro brasileño. También piden desde parte del jugador, la agencia de representación Rock Nation, piden una prima para el jugador por la renovación, cosa que el Real Madrid tampoco quiere dar. Y veremos a ver qué ocurre, porque hay establecida una reunión en las próximas horas y veremos a ver lo que pasa. Dicho lo cual, Eduardo, tú eres como Mourinho, porque esto también es información, ha dicho, y me importa mucho Vinicius porque es importantísimo, pero si se va, pues oye, lo que diga el presidente. Sabiendo un poco cómo trabaja el Real Madrid, ¿crees que es una pieza imprescindible para lo que busca Mourinho, o crees que con la llegada de Diomandé, cuando se dé, hay una especie como de cromo por cromo y que no va a haberse visto afectado ese potencial del equipo blanco? Yo creo que si Vinicius no entiende que el Real Madrid es más grande que él, y que lo que le está ofreciendo Real Madrid es por jugar en Real Madrid, que es por títulos el club más grande de la historia del fútbol, bueno, él podrá irse, buscar dinero, buscar el desafío. Aparentemente la mejor oferta que tiene ahora sobre la mesa a nivel económico y competitivo es la del Arsenal. Y él se puede ir al desafío de tratar de repetir el título de la Premier, cosa que es difícil, con el Arsenal, o tratar de aspirar a mejorar ese subcampeonato de Europa que ha conseguido el equipo de Arteta. Aparentemente Arteta lo ha llamado, ha hablado con el entorno. Lo que yo creo es que es difícil que Real Madrid, si no ha querido mejorar durante el último año la oferta que le ha hecho a Vinicius, que lo haga en estos momentos cuando el agua empieza a subir y cuando ya Vinicius está quedando básicamente a 5 meses de salir a la calle y hablar oficialmente con quien quiera, porque su vínculo con Real Madrid estará a punto de terminar. Entonces, la verdad, yo creo que todavía es pronto para decidir que hay que empezar a escribir el post-mortem del paso de Vinicius por Real Madrid. Creo que ha tenido puntos muy buenos, y en esta última etapa los puntos no han sido tan buenos.
Y ante este escenario, yo creo que si no es la mejor versión de Vinicius, es difícil que Real Madrid se incline ante todas las demandas que tiene el futbolista de Río de Janeiro. Por cierto, y sobre todo teniendo Rodri, en cuenta que no solamente Diomandé. El Real Madrid tiene otro extremo izquierdo que se llama Alexis, que es de Badajoz, que es lo más cerca que voy a estar de jugar en el Real Madrid yo en mi vida, que el otro día marcó un gran gol, Alexis Ciria, y que Mourinho en su anterior etapa en el Real Madrid hizo debutar a un montón de canteranos. Es verdad que luego no les dio continuidad, pero sí que se caracterizó por darle bastante oportunidad a gente de la cantera. Y a lo mejor, pues, este chico es uno de ellos, ¿no? Apuntamos el nombre de Alexis, que encima de ser tocayo tuyo, pues es alguien que además habla muy bien del en Valdebebas, ¿no? Lo cual sí que es cierto que abre una beta Barak por el tema de Vinicius, volviendo a ese interés del Arsenal. A mí lo que me cuentan es que el Arsenal sí valora que el jugador podría salir por 150 millones de euros, pero también me cuentan por la misma fuente que va a ser muy complicado que el Arsenal pueda llegar a esa cifra que puede estimar tanto el Arsenal como el propio Real Madrid, ¿no? Pero es un panorama importante, ¿no? Porque cambiar el Real Madrid por el Arsenal, mucha gente pensará, es un paso atrás. Pero viendo lo que está haciendo el Arsenal en los últimos años, ¿crees que es así? No, sí es un paso atrás. Siempre va a ser un paso atrás. Independientemente de que, claro, el Arsenal es el campeón de la Premier League, el Arsenal viene de jugar la final de la Champions League, el Arsenal hace un par de Champions Leagues eliminó en cuartos de final al Real Madrid en el hoy y ahora jugar en el Arsenal no es jugar en un equipo peor que jugar en el Real Madrid, al contrario, es estar expuesto a una liga más competitiva en el día a día, una liga más exigente, una liga en la que no puedes caer como el Real Madrid en escoger ciertos partidos sí, ciertos partidos que no. El Arsenal, si ha de defender la Premier League, tiene que jugar a muerte todos y cada uno de los minutos de las 38 jornadas de la Premier League, y eso evidentemente debería mejorar a Vinicius. Dicho todo esto, el Arsenal y sus 0 Champions Leagues no se va a comparar con el Real Madrid y sus 15 de aquí a mucho más de 150 años, ¿no? Y seguramente cuando pasen 150 años, la distancia entre el Arsenal y el Real Madrid quizás sea aún mayor en ese sentido. Entonces, siendo un equipo grande, un equipo muy grande, el equipo más grande, te diría yo, entre todos aquellos que nunca ganaron la Champions League, pues no deja de ser un equipo de un segundo escalón a nivel fama, a nivel repercusión. En ciertos mercados, sí, el Arsenal puede ser tan importante como el Real Madrid. En general, los partidos del Real Madrid paralizan a una gran parte de la afición futbolera internacionalmente, juegue contra quien juegue. Los partidos del Arsenal siempre son atractivos, siempre son interesantes, siempre van a generar cierto interés, sobre todo ahora que estás hablando del campeón de la Premier League, pero no es ese nivel, porque claramente al nivel del Real Madrid, en ese sentido, hay muy pocos, por no decir que no hay ninguno. Entonces, en ese tema de estar en la punta de la pirámide, en lo que se refiere a fama, fortuna, y además estar en un equipo que históricamente ha sido como ningún otro, pues ahí cualquier paso es dar un paso atrás. Hay pasos que son un poquito más al ladito, dar un paso al Arsenal. Ciertamente, si lo que mueve a Vinicius es exclusivamente el ego, el Arsenal no debería llenárselo. Empiezo contigo, Barak, esta última ronda de preguntas que tenéis que contestar en 20 segundos. ¿Haría bien Vinicius en dejar al Real Madrid por el Arsenal, Barak? Creo que debería de buscar una tercera opción. ¿Cómo cuál? Muchas, no sé. En Premier League podría pensar en Liverpool. No. Tendría que decirte un equipo como el Tottenham Hotspur. Bueno, sí, lo pensé mucho y tuve que agarrar la primera cuerda que me lanzaron. Bueno, la cuerda al vacío esa. Vinicius en el Tottenham aquí abajo, que creo que va a haber bastante salseo. Eduardo, ¿haría bien Vinicius en irse al Arsenal o crees que sería una equivocación? Yo creo que haría mal, pero bueno, depende de los intereses de Vinicius. Si Vinicius está empecinado, como parece que lo ha estado desde un comienzo, con empatar el salario de Mbappé sin entender de dónde venía Mbappé. Incluso creo que el Madrid, lo sabrás mejor, Rodrigo, le está ofreciendo una compensación, no una prima semejante a la de Mbappé, pero entendiendo, diciéndole, mire, el salario de Mbappé es este, la prima es esta porque vino libre. A usted le ofrecemos una prima semejante por habernos extendido hasta el final, pero me parece que está haciendo demasiadas concesiones el Madrid. Aún así, el que tiene que hacer las concesiones es Vinicius. A la larga me parece que es el que va a ganar más, pero todo depende de la cabeza de Vinicius o de la cabeza de sus agentes. Y me extendí en los 20 segundos, perdón.
No, no te preocupes. Alexis, lo mismo para cerrar. Hace bien Vinicius yéndose del Real Madrid en caso en el que se vaya bien al Arsenal o bien al Tottenham o a cualquier otro equipo. Yo nunca me iría de un equipo como el Real Madrid. Esa es la realidad. Pero sí que es cierto que se detecta en la afición cada vez más desapego hacia Vinicius. Y si Vinicius siente ese desapego o ese distanciamiento, pues a lo mejor decide dar un paso al costado. A donde no me iría nunca sería al Tottenham, ¿eh? No hay nada que perder, eso Bueno, un seguro. saludo por aquí. Un saludo aquí a toda la gente que nos ve también desde la bancada del Tottenham, que seguro que hay alguno por aquí abajo y que puede comentar que estaría dispuesto a abrazar a Vinicius en caso de que no venga Savinho, etc. Bueno, vamos a cambiar un poco también de equipo porque está el tema de Julián Álvarez, que también es muy recurrente en este mercado de fichajes por lo que puede haber. Cuentan además las fuentes bastante bien informadas del día a día del Atlético de Madrid que Julián Álvarez podría haberle pedido al equipo colchonero volver a los entrenamientos para que una vez termine sus vacaciones poder estar activo, pase lo que pase, porque a mí me siguen insistiendo en que de parte del Atlético de Madrid no quieren vender a Julián Álvarez al Barça, pero de parte del jugador también me insisten en que cuidadito, que esto puede ser muy largo y que no les extrañaría nada que podría ser la típica operación de final de mercado a finales de agosto y que ahí pudiera el Atlético de Madrid dar su brazo a torcer. Veremos a ver, esto es como siempre, aquellos libros que había en nuestra infancia de Elige tu propia aventura, pues veremos a ver cómo termina lo de Julián Álvarez. Pero visto lo visto, Julián Álvarez, con el año que ha tenido tan irregular, era lo que le faltaba, ¿no? La mala gestión que ha ocurrido con toda esta salida, su petición durante el Mundial de ese transfer request al Atlético de Madrid públicamente diciendo que quería cumplir un sueño. Pase lo que pase, da la sensación de que no sé si lo va a hacer bien, mal, pero que ya está muy marcado por su afición. Aparte del señalamiento por parte de la afición colchonera por lo que está ocurriendo, por lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, semanas, Julián tiene un compromiso muy complicado de superar, ¿no? Porque el año pasado no fue demasiado bueno, fue irregular, después de lo que pasó con el transfer request, etcétera, las declaraciones a ESPN en Argentina. Es que claro, si se queda en el Atlético de Madrid, yo no sé cómo puede ser afrontar esa oposición por parte de la grada, los pitos durante todo un año, porque a la afición del Atlético de Madrid puedo olvidar pero no perdonar. Sí, o sea, la respuesta lógica y que apliquen prácticamente todos los clubes, incluido Atlético de Madrid, aunque reconozco que es más difícil, es metiendo goles, ¿no? Metiendo goles, la gente se va a hacer un poquito tonta. Si muestra compromiso, si aparece Julián en toda su expresión, no te voy a decir que va a ser tan fácil como fue para Mbappé reconquistar a cierto Bernabéu que miró a la distancia y con escepticismo todo el drama y los años previos que acabaron con él por fin llegando al Real Madrid, y que ahí sabíamos que por cómo es el Bernabéu, a los 2 goles que metiera Mbappé iba a estar perdonado, ¿no? En el caso de Julián no va a ser tan fácil, pero es la misma respuesta que haces, es decir, una vez que decides quedarte, dices que fue un malentendido, bueno, das una entrevista poniendo tu mejor cara y sobre todo respondes en la cancha, ¿no? En la cancha das tu mejor temporada, te conviertes en aspirante al Pichichi, ganas el Pichichi y ahí sí, pues por lo menos aplazas un poco lo que sabemos que va a volver a ser la historia de Julián Álvarez verano a verano hasta que se vaya el Atlético de Madrid, porque lo hemos visto durante muchas décadas. Así es con el Atlético de Madrid y salvo excepciones muy contables, las figuras del Atlético de Madrid acaban pidiendo irse. Alexis, tú conoces muy bien también cómo se maneja la directiva de Gilmarín, el Atlético de Madrid en este tipo de escenarios. Al final el Atlético de Madrid compra bien, compra caro, compra buen producto, pero se acaban yendo, ¿no? Lo que decía Barak ahora mismo, que los jugadores siguen viendo al Atleti como un escalón por debajo de Barça, de Madrid, de Liverpool, Manchester City. ¿Cómo puede arreglar eso Simeone? Porque es una patata caliente muy complicada Bueno, de arreglar. hay un denominador común en las salidas de grandes delanteros del Atlético de Madrid reciente. Hablo de Falcao, hablo de Forlán, hablo de Agüero, casi todas en circunstancias parecidas, porque el Atleti necesitaba dinero, porque los jugadores querían títulos o querían aspirar a un club que pudiera jugar Champions, porque en su momento, hasta que llegó Simeone, el Atleti no era un equipo habitual en la Copa de Europa. Y todas esas salidas fueron fuera de España, porque por todos esos jugadores, salvo por Forlán, tanto por Falcao como por Agüero, el Real Madrid pujó.
Y el Real Madrid quería contar con esos dos jugadores y, sin embargo, el Atlético de Madrid, no sé si perdiendo algo de dinero, pero prefirió sacarlo de España y no entregárselo al eterno rival. Creo que está en una situación similar y además está avalado por los números. Esa oferta que hace el Real Madrid por 150 millones de euros le pone las cosas muy difíciles al Atlético de Madrid y al Barcelona para poder adquirir a Julián por el precio que ahora mismo están ofreciendo, que está en torno a los 100 millones de euros. En cuanto a reconducir la situación, creo que el Atleti ha vivido un caso idéntico. Yo creo que el de Griezmann es prácticamente lo mismo, porque además en el caso de Griezmann hubo un primer intento de irse al Barça, no se va al siguiente año, con lo cual son 2 temporadas enteras flirteando con uno de tus rivales, se termina yendo, termina volviendo un poco con el rabo entre las piernas, le costó mucho recuperar la confianza de la gente del Atleti, pero finalmente la terminó recuperando y se ha terminado yendo como una leyenda, siendo el máximo goleador histórico del club. Así que yo creo que Simeone también, que creo que tiene un feeling especial con Julián Álvarez, aunque en el tramo final de temporada, con esas declaraciones que hizo diciendo, porque le preguntaban todos los días por Julián, y ya creo que fue en la última jornada de Liga, ya dijo, oye, preguntarle al chico que yo ya más aquí ya no puedo decir, pero sí que creo que existe feeling entre Simeone y Julián Álvarez. Si Julián Álvarez está en el Atlético de Madrid, en gran parte es por la insistencia de Simeone en tenerle allí, y creo que Simeone, del mismo modo que ayudó a Griezmann, le ayudó muchísimo a recuperar el cariño del Metropolitano, creo que podría hacer algo parecido con Julián Álvarez. En cualquier caso, más allá de esto, no sé si coincidís conmigo, creo que estamos asistiendo a una pelea por un jugador que realmente ahora mismo no es tanto. O sea, entendería esta lucha por un Haaland, que viene de hacer un mundial brutal, por un Mbappé, pero Julián Álvarez, por lo que ha hecho en las 2 últimas temporadas, más lo que ha hecho en el mundial, a mí no me parece. Creo que es mejor jugador que Ferran Torres, pero no mucho mejor jugador que Ferran Torres. Sin embargo, el Barça está mirando a Ferran Torres un poco como de, bueno, estate ahí que ya hablaremos de lo tuyo, y hay como una necesidad de fichar a Julián para sustituir a Lewandowski, y yo creo que primero que son 2 jugadores o son 2 perfiles muy diferentes, y segundo me parece de verdad que ahora mismo Julián no es un 9 de estos top mundial, digo por lo visto en las 2 últimas temporadas, como para toda esta que se está liando. Sí, eso es una de las cosas, Eduardo, que en Camp Barça se está completando mucho, ¿no? Porque estamos viendo aquí las estadísticas de esta temporada, subcampeón en el Mundial, máximo goleador del Atlético de Madrid con 20, empatado a tantos con Sorloth, asistencias, 9, etcétera. Pero claro, no viene a hacer buen año, ¿no? Lo venimos contando en los últimos meses. Tú si fueras Flick, ¿apostarías? ¿Entiendes que el Barça siga esperando y haciendo un poco cálculos a ver cómo le puede encajar si finalmente se le pone a tiro Julián Álvarez para llegar al Camp Nou? Sí, yo lo haría. Yo creo que hay que entender un poco las circunstancias del año que ha tenido Julián, o de la temporada que ha tenido. En la selección básicamente ha tenido que jugar para otros, ha tenido que tirarse. ¿Cuántas veces jugó de 9-9? Muy pocos minutos fue ese hombre finalizador, porque bueno, había que moverse elásticamente para compensar al equipo, para que Messi pudiera hacer lo que Messi hace y lo que Messi hizo durante el Mundial. Eso en el lado de la selección. Y después en el lado del Atlético de Madrid, yo creo que Julián está frustrado porque el estilo de juego de Simeone no le favorece. Tiene que también tirarse a la media punta, trabajar mucho más para el equipo. Y creo que ahí ha demostrado una evolución que lo separa un poco, sí, de esa capacidad finalizadora de Mbappé, o de esa capacidad finalizadora y esa potencia que tiene Erling Haaland. O sea, no tiene la velocidad de Mbappé, no tiene la potencia, la definición, los recursos dentro de los últimos 15 metros del campo que puede llegar a tener un futbolista del cual era suplente, que es Erling Haaland. Entonces, a la larga, si ponemos las cosas en el papel, lógicamente que Julián, sus números en esta temporada no han sido los ideales para tirar 150 o gastar 150 millones de dólares o de euros. Pero si el Barça tuviese que buscar
un futbolista para esa posición, que quizá, y entiendo lo que dice Alexis, Ferran hace el gol del Mundial. Ferran no es titular en la selección española, pero te hace el gol. O sea, viene como muy de atrás, es un canto a la inconsistencia, pero aún así creo que es el máximo realizador de la temporada pasada del Fútbol Club Barcelona. Y no es para despreciar esto. Ahora hay alguien, un tal Luis Enrique Martínez, que se lo quiere llevar. O sea, no es que estamos hablando de un futbolista que no pesa para nadie. Pero creo que el Barça también se plantea que con lo que tenía no pudo llegar al sueño de volver a ganar la Champions y sí hará las cuentas con su secretaría técnica que ese futbolista potencialmente podría llegar a ser Julián. Barak, cierro contigo el tema de Julián Álvarez, el Barça, el Atlético de Madrid. ¿Tú entiendes esa posición, esa postura del Barça de decir, oye, yo voy a esperar porque me merece la pena, va a mejorar a Ferran, va a mejorar o a hacer olvidar, mejor dicho, a Lewandowski, a pesar de ser un perfil diferente? ¿Tú lo entiendes? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alexis, pero también estoy de acuerdo con Vizca. Por lo que ha hecho hasta ahora Julián, las 2 temporadas en el Atlético de Madrid, sus ratos, los minutos que tuvo con el City, que tampoco fueron tantos, lo que ha hecho en 2 Copas Mundiales y Copas América con Argentina, es de un crack, por supuesto, pero no es de un top 10 a nivel mundial, a las afueras de ese top 10. Y costar ese dinero es para ser un top 5 del mundo, lo cual no es Julián, no lo ha demostrado, pero, como dice Eduardo, a final de cuentas, estás pagando o estás invirtiendo o estás ofreciendo la esperanza o la certeza de que una vez que las cosas se acomoden para Julián con las condicionantes que ha tenido a lo largo de su carrera, tanto en selección argentina como en la suplencia con el Manchester City, como con el sistema de Atlético de Madrid, una vez que tenga a su alrededor una máquina que funciona tan bien como la de Hansi Flick, quizás sí veamos a ese jugador porque estás invirtiendo una cantidad tremenda, ¿no? Y creo que es una apuesta que vale la pena intentarlo. No es una apuesta segura, ninguna, pero no sería por lo que hizo, sino por lo que crees que va a ser, por su nivel, por su edad y por las circunstancias que ahora mismo le envuelven. Pero esto nos vuelve al debate que ni siquiera es debate, creo que ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? De la semana pasada. Julián Álvarez firmó un contrato. Sabemos que en el fútbol los contratos están para eso, ¿no? Para simplemente ponerle un precio más alto a los jugadores y que no se vayan así por la brava. Pero eso de que Julián Álvarez está frustrado porque el sistema de juego de Atlético de Madrid, a ver, cuando llegó al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid era lo que era y Simeone es lo que ha sido y no cambió un ápice cuando llegó Julián Álvarez. Cuando Julián Álvarez decidió cambiar a Pep Guardiola por Simeone, encontró el beneficio económico y de minutos y de proyección y lo que habrá entendido él y sus representantes, pues sabía perfectamente que el juego de Simeone no iba a potenciar necesariamente sus cualidades y decidió firmar un contrato con el Atlético de Madrid y por eso está ahora mismo atado al mismo. Totalmente de acuerdo con esto último que también dices, Barak, el hecho de que sabía de dónde llegaba y que tampoco se puede quejar además Julián Álvarez de protección por parte del club en un año complicado, muy irregular, donde no estuvo muy fino, que digamos, el argentino, y se le protegió por parte de la directiva, por parte del Cholo Simeone, del entorno. Veremos a ver cómo ocurre y cómo termina todo esto, porque sí que es cierto que a mí me da la sensación, y que vuelvo a insistir en ello, en que puede haber un último capítulo de este culebrón. Veremos a ver si nos dan o no la razón los amigos del Atlético de Madrid, del Barça, los representantes de Julián, etc. De Madrid nos vamos a viajar hasta Londres, a la Premier League, porque no es broma esto que vamos a contar, no es broma. Xabi Alonso en el Chelsea tiene ahora mismo 41 jugadores en plantilla. Alexis, empiezo contigo. ¿Cómo se come tener 41 jugadores? Y no es la primera vez que el Chelsea tiene tanto overbooking en una plantilla, sobre todo para un entrenador que acaba de llegar y que no sabes cómo va a poder funcionar el día a día hasta que todo esto se solucione, que obviamente entendemos que se solucionará. Pues es un problema. Es un problema para el entrenador, pero sobre todo es un problema para el director deportivo, ¿no? Porque cuando tú llegas a un club y te encuentras que primero no sabes cuál va a ser tu plantilla, porque tienes... Mira, esto me recuerda mucho a la situación del Sevilla. Cuando
Cuando llegaron Víctor Horta y a sustituir a Monchi, llegó al Sevilla, lo primero que se encontró allí no eran 41, creo que eran 50 y pico jugadores, con fichas o cedidos o que estaban por diferentes partes de Europa. Y claro, estuvieron mucho tiempo intentando aligerar los salarios e intentando sacar a jugadores para poder invertir en contratar a jugadores que realmente necesitaba el equipo en ese momento, ¿no? Bueno, yo supongo que Xabi Alonso llega con una idea bastante concreta de lo que él quiere del Chelsea. Creo que conocemos todos bastante bien a Xabi Alonso y conocemos bastante bien el tipo de jugadores que necesita, pero claro, cuando tú te encuentras en un equipo donde te sobran 14, 15 jugadores, o más que te sobran, que no sabes cuáles son los que van a salir y con cuáles son con los que te vas a quedar y con los que vas a poder contar y por tanto los que vas a tener que fortalecer, esa primera situación que además no depende de él, porque es verdad que en Inglaterra los entrenadores tienen bastante más poder a la hora de decidir sobre fichajes, sobre ventas y sobre entradas que en España, por ejemplo, pero sigue habiendo todavía una figura por encima de Xabi Alonso, que es la que tiene que tomar ese tipo de decisiones. Pues ahora mismo están en una situación complicada y encima se agrava el tema porque es su primer año en el Chelsea, con lo cual es un equipo al que no conoce, es un equipo del que viene, me refiero al que no conoce, digo internamente, al Chelsea lo conoce todo el mundo, ¿no? Claro, parte de cero, él parte de cero de un equipo que viene haciendo unas temporadas bastante deficientes, salvo ese pequeño brillo que hubo en el Mundial de Clubes que terminaron ganando y esa victoria en la Conference League, que evidentemente no es un título al que debería aspirar el Chelsea tiene que estar jugando la Champions siempre, y la situación ahora de Xabi Alonso es complicadísima, sobre todo porque no está en sus manos. Es que Barak, no es serio llegar a un nuevo proyecto con la ilusión que obviamente lleva Xabi Alonso y que de repente tengas tanto excedente en plantilla y que no depende obviamente de ti. Sí, pero es el tema del entrenador, ¿no? Eres Xabi Alonso y por supuesto que desearías estar en un equipo que hiciera las cosas ordenadas, que llevara 5, 6, 7, 8 años con una plantilla en la que tú solamente tuvieras que hacer lo que hizo Arne Slot, por ejemplo, en el Liverpool, ¿no? Pero el mundo real no es así y Xabi Alonso, si dejaba ir la oportunidad del Chelsea, que seguramente en su cabeza habrá dicho, pues la tomo o no la tomo, pues tenía que tomarla como fuera. No hay tantos equipos del nivel y del potencial del Chelsea y había que intentarlo. Es una situación nueva, obviamente, nada tiene que ver este Chelsea con lo que tuvo ayer Leverkusen, al contrario, en el Bayer Leverkusen, cuando llegó, tuvo que empezar a encontrar ideas para multiplicar posiciones, para utilizar centrales como carrileros y viceversa. En fin, aquí en el Chelsea es otro mundo totalmente distinto y también es distinto a lo que encontró en el Real Madrid. Creo yo que el problema del Chelsea, más allá de la cantidad de futbolistas, es que tampoco tiene, a pesar de todo lo que se ha gastado, muchos jugadores que puedan decir, mira, este es el mejor en su posición o este es un top 3 en su posición. Claro que está Caicedo, claro que está Enzo. Lo demás, por ejemplo, tenías a Cucurella y se fue Cucurella. Flaco favor que creo que le hicieron al plantel del Chelsea respecto a tener a los mejores en cada posición, que es a lo que debería aspirar un equipo que ha gastado tanto. Uno de los 10 mejores porteros del mundo, claramente no lo tiene el Chelsea. Uno de los 10 mejores centrales del mundo, claramente no lo tiene el Chelsea, quizás ni de los 20. Y así podemos ir casi en todas las posiciones, ¿no? No tiene eso, tiene futbolistas que seguramente tienen un techo altísimo como Estevao, pero el problema no solamente es la cantidad de jugadores que se entiende, muchos de ellos son talentosos, sino que por más talentosos que sean, realidad no son futbolistas o que están por explotar y tendrán que hacerlo de la mano de Xabi Alonso, o futbolistas como los que están llegando ahora, ¿no? Como Welbeck, como pronto Henderson, como Granit Xhaka, que pues claramente van a darle un poquito de equilibrio a un equipo que ha sido eso, en una palabra, desequilibrio durante muchos años.
Y a un equipo que ha gastado, es el número 1 gastando ahora mismo en esa lista de fichajes en la Premier League, 388,95 millones de euros esta temporada en los 10 fichajes que ha hecho. Es una barbaridad. Bueno, 389 casi, esos millones de euros, Eduardo, sobre todo teniendo en cuenta esa presión que va a tener Xabi Alonso, que yo no sé si incluso como sabiendo lo que es Xabi Alonso, de dónde viene, que ha salido por la puerta de atrás del Real Madrid, pero yo no sé el Chelsea de Xabi Alonso, o mejor dicho, la propiedad del Chelsea, lo que le va a exigir al Tolosarra, ¿no? A nivel de decir, oye, hemos tenido aquí una inversión tremenda de casi 400 millones de euros, tú tienes que ganar un título sí o sí este año. Yo creo que ahí es donde se ve la prisa que puede haber en un entrenador o en su entorno de que tome un club después, sobre todo de lo que le pasó a Xabi Alonso. Barak hablaba de lo que había vivido con un ambiente totalmente distinto, algo histórico con el Bayer Leverkusen, sacarlo campeón de la Bundesliga, para después ir al Real Madrid, o sea, elevarse en una apuesta, un club donde si bien no era leyenda, era muy querido y sobre todo muy respetado. Se le da vuelta al vestuario, los dirigentes se le ponen de costado hasta que finalmente le dan la espalda. Algo le pasó, algo le faltó probablemente, y él habló de eso, del carácter para conducir el vestuario, para la gestión. ¿Tendrá carácter ahora para conducir a un plantel tan volátil en cuanto a quién se queda, quién se va, donde no hay referentes, donde ya decías, gasta casi 390 millones, recupera un tercio en salidas, vende a un campeón del mundo, lo vende antes de ser campeón del mundo, hasta en eso ni siquiera tienen un poco de visión, y porque tenía que vender. Y tiene que vender porque no va a jugar la Champions. O sea, ¿cómo hace todo esto que nos den la receta? Porque esto que están haciendo los dirigentes, los dueños, los accionistas, los ideólogos del Chelsea, no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, el club, a la deriva como va, añorando la época de Abramovich, me imagino que, no sé, que le tira toda la responsabilidad ahora al Tolosarra para que resuelva todo esto. Talento tiene. La búsqueda de futbolistas con una cierta personalidad, con una cierta veteranía, puede ser que le ayude a Xabi Alonso, pero lo que le va a ayudar es él a diseñar el plantel y decidir cuáles son los refuerzos veteranos que el plantel necesitaba, porque si no, no se entiende. Que él, lógicamente, habrá quedado herido porque los dirigentes del Liverpool, que supuestamente es donde quería ir él, confían en Iraola y no confían en él, probablemente por el conocimiento de Iraola como entrenador de la Premier ya, y porque estuvo a punto con el Bournemouth de sacarle el quinto lugar, lo cual no debería ser una referencia. La temporada del Liverpool había sido muy mala. Pero, no sé, si le daban a elegir a Xabi Alonso, él románticamente hubiese dicho Bayern Múnich o probablemente Liverpool. Y termina con la salida de este Chelsea, que nadie sabe cuál es el rumbo. Me quedo con esa frase que decías, Eduardo, de que esto no tiene ni pies ni cabeza, y veremos a ver si Xabi Alonso puede arreglar un poco el timón de este barco, que es el Chelsea, que da la sensación de que puede ocurrir de todo, o naufragar en el Támesis o tirar hacia adelante y conseguir algo importante. Veremos a ver y habrá que esperar. Un último apunte de la Premier, subimos hasta el norte, no hacia Liverpool, pero sí hacia Manchester, porque ya está muy muy cerquita de cerrarse el fichaje de Boadi, el jugador de 18-19 años de Marruecos, como posible sustituto de Rodri. Si finalmente, como parece, Rodri va a llegar al Real Madrid, a pesar de que todavía están negociando tanto Real Madrid como Manchester City, ya hay confirmación oficial por parte de los dos conjuntos de que están en ello, a ver cuánto pide el Manchester City finalmente, porque el Real Madrid está lanzando ofertas a la baja, pero como sustituto. Y viendo lo que ha hecho Rodri en los últimos años, Barak, empiezo por ti, da la sensación de que va a tener mucho trabajo por delante, no solo Boadi, obviamente, que es un chico al que no se le puede exigir tanto, pero sí Maresca, ¿no? En esa reconstrucción que tiene el centro del campo. Sí, ya el fichaje de Elliot Anderson apunta a una red de seguridad muy firme, ¿no? Ante la perspectiva de que los días de Rodri podían estar contados y que quizás es lo mejor para el Manchester City, tomando en cuenta que el futbolista en los últimos 2 años tampoco ha logrado tras su lesión ser lo que vino siendo como futbolista clave para los éxitos del cuadro que está siendo dirigido por Pep Guardiola. Cambiar a Pep Guardiola después de tantos años
claramente va a generar un reto como no ha habido seguramente otro en la historia de la Premier League desde la salida de Sir Alex Ferguson del Manchester United. Y eso implica no solamente un cambio del cerebro, que era el total mandamás de cada decisión que se tomaba en el Manchester City a nivel deportivo, sino que también en cuanto a su grupo más cercano de futbolistas. Si Rodri está encaminado a hacer historia y ahora mismo está, a diferencia de Cucurella, que fue vendido antes de tiempo, está a pesar de su edad en un nivel en el que le queda poco tiempo de contrato, pero pueden pagar mucho por él, quizás sea lo mejor, pensando no en la siguiente temporada nada más, porque como club hay que pensar más allá de lo que hace el Chelsea, más a futuro y pensar en los 5 o 6 años. Y obviamente a Wadi, la mayoría de nosotros lo vimos, si no es que lo conocimos bien, en la Copa Mundial. Es poca referencia. La gente que se dedica especialmente a seguir a los jugadores, en el Lille seguramente ya lo tenía muy, muy claro sobre lo que puede hacer. No deja de ser un chico de 18 años que se mostró muy bien en la Copa Mundial, que evidentemente en cuanto el nivel subió, particularmente en contra de Francia, pues no vamos a señalar que Wadi fue un desastre y que por eso perdió Marruecos, ni mucho menos, pero claramente es un futbolista que tiene que crecer y que no se le va a exigir que la primera temporada en el City sea Rodri, ni siquiera que tenga minutos como titular indiscutible. Así yo lo veo desde fuera. Después, si encaja en el 11 de Maresca y resulta que es un complemento perfecto a Elliot Anderson, no se puede descartar, pero de inicio las expectativas no deberían de estar encaminadas a decir este es el nuevo Rodri, porque con Rodri, por palmarés y por físico y por manera de jugar, no tiene nada que ver. Está claro, y sí que es cierto que las estadísticas esta temporada de Boadí, las vamos a ver a continuación en el Lille, han dejado un pozo más que interesante para lo que pueda aportar en el Manchester City la próxima temporada, más allá de lo que hemos visto. Ahí lo estamos viendo, lideró al Lille en esa Liga, la campaña en donde recuperó 151 balones y lideró también las 5 grandes ligas de Europa en partidos, minutos y recuperaciones de balón entre jugadores de 18 años o menos. Y esto, Alexis, al hilo de lo que comentaba ahora Barak y lo que yo creo que pensamos todos, que es imposible comparar a un niño de 18 años con alguien que ya es una leyenda viva del fútbol, ¿no? Como es Rodri, pero ¿qué crees que le puede aportar al Manchester City teniendo en cuenta lo de Elliot Anderson, las salidas de Rodri, posiblemente, la ya confirmada de Bernardo Silva? O sea, el Manchester City es un equipo que va a estar en transición tras la ida de Pep Guardiola. No sé si habrá ese tipo de prisa de este tipo de equipos después de lo que ha ocurrido estos años con Guardiola y si eso le puede quedar grande incluso ya no a Boadí sino al propio Maresca. A ver, yo creo que el papel de Rodri en el Manchester City y en la selección española nunca ha sido el de un recuperador de balones, ha sido recuperador en segunda línea. Ha tenido la fortuna de estar jugando en un club y en una selección en la que los delanteros hacían bastante bien su trabajo a la hora de defender. Lo que ha caracterizado a Rodri tanto en el City como en la selección española es la creación de juego. Y ahí yo creo que Boadí no tiene tanto nivel y no tiene tanta calidad como la que tiene Rodri. Vimos un gran partido de Boadí en la Copa del Mundo ante Brasil. A todos nos dejó bastante impactado ese partido, pero Boadí, a medida que fue avanzando el campeonato, se fue diluyendo y acabó el torneo recordando un poco a lo que ha sido el Boadí del Lille, que es, como digo, un jugador muy sacrificado, un jugador de un corte muy defensivo, un buen jugador, evidentemente, pero un jugador todavía joven, aunque tiene una experiencia enorme o aparenta una experiencia enorme para la edad que tiene, pero el City ha perdido a su director de juego en el banquillo y a su director de juego en el campo. Maresca va a tener que comer muchas paellas, como decimos aquí, para acabar igualando o equiparándose a Guardiola, y creo que el camino de Boadí para igualar lo que ha conseguido Rodri en el Manchester City también todavía es muy largo. De hecho, yo creo que no es el jugador perfecto para sustituir a Rodri. Un jugador lo más parecido que ahora mismo en el mercado a Rodri podría ser Zubimendi. Zubimendi, que en el Arsenal empezó también como un tiro la temporada pasada, no lo terminó tan bien. En el Mundial su participación ha sido testimonial, pero ese perfil de mediocentro posicional creativo, ese perfil no lo tiene todavía Boadí.
Cerramos contigo este fuera de juego, Eduardo. Por tanto, cerramos a lo alto, a lo grande. ¿Qué Manchester City te esperas esta temporada después de la era Guardiola? Lo que decían los compañeros, un club en transición, sobre todo después de ese vacío enorme que deja Guardiola. La pérdida del jugador que más ha utilizado Guardiola a lo largo de su carrera, que es Bernardo Silva. La pérdida de alguien que dejan ahí en la boca de un segundo Balón de Oro, lo cual se dice muy fácilmente, pero que en esta época todavía no debemos decir post-Lionel Messi, pero sí, me parece que en la era de Messi, encontrarte con un futbolista medio centro que gane 2 veces el Balón de Oro, yo ya me anticipo que lo va a ganar, más aún si va a tener la camiseta de Real Madrid, como parece que va a ser el caso, creo que estamos hablando de un futbolista excepcional. Y bueno, el Madrid busca eso. Lo que sí, Rodrigo va a tener que saber que va de Guardiola y de aquello que era el Manchester City y de lo que fue la selección española de Luis de la Fuente a jugar con Mourinho. No sabemos muy bien qué Mourinho, si el Mourinho de Fenerbahce, el Mourinho de la Roma, el Mourinho de Benfica, ¿cuál de todos ese Mourinho de 13 años después, más sabio dicen, más sereno dicen algunos, después de todo el tiempo que pasó tras su salida por la puerta de la enfermería de Real Madrid? Bueno, sabrá Rodrigo si le tira tanto como la cabra al monte esta vuelta a Madrid como para decir, esto es lo que quiero ahora, y en el fondo no deja de ser un desafío excepcional, pero representa, en el caso de concretarse, un cambio bastante drástico, aunque él tiene las herramientas como para... Estaremos atentos y lo analizaremos. Así que Alexis Martín Tamayo, Eduardo Vizcayar, Barak Feber, muchísimas gracias. Un saludo de Rodrigo Fáez. Como siempre, les invitamos a que sigan aquí toda la actualidad del deporte en ESPN Deportes, que den al like a este vídeo, que comenten, que activen notificaciones, que se suscriban. Y nada, nosotros volvemos a final de semana. Un beso, chicos, muchísimas gracias como siempre. Chao.